Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta conferencia organizada por el grupo de investigación del programa Descubriendo, el programa radial Descubriendo, pues también es un programa audiovisual, y la emisora Radio Cultural Planeta Conciencia. Además de eso, recuerden que estas conferencias hacen parte de un conjunto, o mejor un ciclo de las mismas, que van en un orden lógico, que hemos venido entregando ya hace más o menos unos 7, 8 meses. La primera conferencia pueden verla ahí en el canal de Descubriendo en YouTube, o también pueden entrar a la página del programa descubriendo.com.co. De esa manera se pueden poner al día. El señor acaba de llegar, supongo que usted conoció de Descubriendo a través de los videos, y eso lo trajo pues acá. Primero, decirle que esto de hoy hace parte ya de una serie de información que se ha dado, un ciclo. Para que se ponga al día, pues puede entrar ahí al canal, o yo lo voy pasando video por video. La idea es, con la videoconferencia, es entregar la información organizada con la intención de que se comprenda el paquete de información. Y comprendiéndose el paquete de información puede haber respuesta a la pregunta que mucho buscador se está haciendo. Si se tiene la información pero no se tiene organizada, pues es más difícil, es más complejo, ¿no? Y se divaga mucho en la razón. En esta oportunidad, el tema que vamos a compartir con ustedes se llama el espíritu y su creación. Hace parte de 3 videoconferencias, o esta sería la tercera, ¿no?, que viene con un orden lógico. La primera videoconferencia o tema al respecto yo le llamé el programa Conciencia. Allí está en el canal, está en 2 partes, 1 y 2. Allí toco lo que es en sí las leyes de función para el cuerpo del hombre, o sea, el cuerpo humano. Luego la segunda de esa trilogía, llamémosle así, fue la que entregamos la semana pasada, el sábado, que le llamé la mente y el pensamiento reformador. Y esta entra a completar esa información y se llama el espíritu y su creación. ¿Por qué estas tres videoconferencias, estos 3 temas? Porque nosotros estamos constituidos por un cuerpo físico, una mente y un espíritu, ¿verdad? Bueno, además del alma creacional, que ya tocará hacer otra videoconferencia en su momento. Pero con estas 3, nosotros damos claridad, o intentamos dar claridad con el material, de lo que son estas 3 esencias tan fundamentales para el ser. Esta información está ligada o el objetivo es entregar herramientas que sirvan para aplicación en el proceso de ascenso y trabajo interior. Es la sumatoria, la fusión de varias herramientas. Como les decía, la lógica. También utilizamos el libro de El Dios interno de cada hombre. Utilizamos también el libro secreto de Juan. Muchas fuentes donde buscamos la temática que vamos a desarrollar y la conjugamos para que haya una comprensión mayor. Entonces, hoy vamos a hablar del espíritu, de nuestro espíritu, pero también vamos a hablar del espíritu de la creación. ¿Han escuchado del Espíritu Santo? Religiosamente se habla de la Santísima Trinidad. Eso lo estipuló la Iglesia Católica, ¿no?, ahí en el Concilio de Nicea, con el credo y todo esto. Entonces ellos hablan de el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Esa Trinidad que, si lo ven bien, carece de una fuerza complementaria al Padre, ¿sí?, que en el libro secreto de Juan se explica mejor, y es lo que vamos a utilizar ahora. Para eso vamos a hacer una pequeña introducción a manera de reflexión sobre lo que es el espíritu de la creación. Montañas gigantescas creadas y crecidas en el insondable tiempo, las que se elevan airosas y trituran mundos y convierten universos en polvo sin tiempos, las que se levantan nuevamente y crecen y se hacen planetas, galaxias y nebulosas, las que son el cuerpo de la eternidad del mismo universo, donde están las incontables aguas y las pequeñas y sonrientes fuentes y cascadas que hacen ríos y los ríos mares,
y los mares océanos que son interminables, porque sus aguas cubren la eternidad de todas las creaciones y se hacen vida, y encarnan y reencarnan y se multiplican como océanos de creaciones donde reside la tempestad de los aires y los vientos. Esta reflexión hace una conjugación de información que intenta recrear en símbolos lo que significa la inmensidad de la creación y cómo la creación se expande, se recrea constantemente. En la creación no hay un fin determinado, pero sí hay ciclos que finalizan y otros que inician, y ese inicio y final, o final e inicio, como lo dice Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, determina la eternidad de la creación. Toda la creación de los universos luz tiene una característica, y es que cada componente, cada elemento, cada ser de la misma contiene esa esencia de eternidad. Significa que nosotros, como seres espirituales de la creación, poseemos también esa misma condición de recrearnos, de permanentemente renacer en ese ciclo del alfa y del omega, del principio y el fin. Por supuesto, determina en nosotros lo mismo, ¿no? El mismo modelo, la eternidad. Sin embargo, en esta dimensión, por las creencias que han condicionado la mente del ser humano, pues este se ha creído mortal. ¿Por qué? Porque considera que su cuerpo representa su vida real. Y la lógica de la lógica dice que nuestro cuerpo no representa la vida real. Nos renovamos con cada conocimiento que vamos adquiriendo en ese proceso de reencarnación y de mutación. Lo digo de otra manera, el proceso infinito en la creación determina la expansión de la misma y de la expansión de la vida y de las multidimensiones para que no haya un final. Ese es el carácter de la creación del Padre Altísimo. Cuando me refiero al Padre Altísimo, me estoy refiriendo a esa fuerza desconocida por la raza humana, porque está más cerca y conoce más de los dioses de este mundo. Dioses que carecen de este principio que estoy explicándoles o compartiéndoles. Pero para comenzar a hablar del espíritu, voy a utilizar el documento que siempre utilizamos para referirnos al principio original, es decir, al origen de los orígenes. En esos primeros capítulos del libro secreto de Juan se hace mención a la creación, al nacimiento, al surgimiento de lo que es el espíritu del creador, el espíritu de la creación, o más conocido como el Santo Espíritu de las creaciones. En esta charla vamos a comenzar o vamos a iniciar a quebrar con el dogma o paradigma de lo que nosotros tenemos, si lo tenemos por supuesto, de conocimiento del Espíritu Santo. Porque recuerden que les dije al principio que vamos a hablar de nuestro espíritu, pero vamos a hablar del espíritu de la creación. Y ya van a entender por qué es necesario hablar del principio del espíritu de la creación para poder entender lo que somos nosotros como seres espirituales. Entonces, en esos primeros capítulos, después de mencionar la esencia del Padre Altísimo, se dice lo siguiente: el pensamiento es el pensamiento hecho activo, y la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Entonces, diferente a lo narrado, a lo enseñado por la Iglesia Católica en los tiempos, lo que surgió después de la esencia preexistente del Padre único fue una esencia llamada ella. Y esa esencia ella es la misma esencia preexistente del Padre. No podríamos verlo de manera independiente, sino que son esencias que surgieron en el momento en que el pensamiento del Altísimo se hizo activo. Sigue diciendo,
Ella es el primer poder. Entonces fíjese que el libro secreto de Juan menciona nuevamente el término ella. Dentro del esquema religioso se habla del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, ¿sí? Negando una esencia que el libro secreto de Juan sí menciona, y es ella. Debo aclarar que cuando estoy hablando de ella en esta dimensión, no estoy hablando de géneros, no estoy hablando de una mujer, no estoy hablando de un hombre, porque esas son creaciones posteriores a este principio original. En este principio estamos hablando de esencias, de energías, de fuerzas que permiten preexistentemente que los mundos y los universos sean, y que lo que pobla esos grandes universos pues contenga también esas mismas energías. Es como la fórmula inicial que dio origen al todo. El Padre Altísimo, quebrando por supuesto esa visión que tenemos de Dios como un Señor, como alguien, como una persona, en un nivel más alto, pero al final una persona. Porque si seguimos viendo a Dios como una persona, como un alguien, siempre va a surgir la pregunta de quién creó a Dios. Porque todo lo que es alguien, todo lo que es creado, fue creado por alguien anterior. Entonces no podemos seguir viendo al Padre Altísimo como alguien, porque Él es la causa del todo. Fíjese que utilizamos términos nuestros para poder referirnos a esa esencia, el Padre. Simplemente para hacer mención de una fuente inteligente, primigenia, que con su modelo, fuerza, esencia y energía dio origen al todo, en todos los mundos, en todas las dimensiones. Por supuesto que esa esencia está muy lejana, como les acabo de decir, de lo que nosotros consideramos Dios. De ese que creemos que está pendiente de nuestros aciertos y desaciertos para premiarnos o castigarnos. Eso no es el Padre del que estoy hablando en este momento. Ese es el Dios que adoran los hombres, que le enseñaron en las religiones, que existieron gracias a una invasión maliciosa hace miles de años. Esa estructura y creencia en Dios se deriva de toda esa manipulación. Por eso el reto de nosotros, los buscadores en este momento, es comenzar a acercarnos, quebrar ese viejo paradigma de Dios y comenzar a acercarnos, porque ni siquiera es a llegar, porque lo vamos a entender que llegamos a Él cuando pasamos los días de creación, ¿no? Como lo hemos visto en charlas anteriores. Entonces, en este principio se habla de esta esencia. Ella es el primer poder, el pensamiento anterior de todo. El pensamiento anterior de todo. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier cosa exista, como lo aprendimos en la charla anterior, es fruto de un pensamiento que fue anterior. La gloria, el libro secreto de Juan también le da otro nombre, Bárbelo. O sea que esa fuerza preexistente como espíritu de la creación del Padre Altísimo también se le puede mencionar, según este libro, como Bárbelo. Hace poco alguien me preguntaba qué era Bárbelo, ¿no? Y decía, tienes que comenzar a ver la información en forma secuencial. Sin embargo, si está viendo en este momento la conferencia, pues ya puede tener algo de respuesta. La gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen. Este Espíritu Virgen fue de donde surgió el Padre Altísimo. Porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal. Por eso se le conoce como el Santo, porque viene del Espíritu invisible. El Santo Espíritu. Pero como una fuerza y esencia, ella o Bárbelo. La imagen del Espíritu, ella se convirtió en el vientre universal. Entonces, cuando dice que se convierte en el vientre universal, es un término que nos permite a nosotros en esta dimensión entender qué es Bárbelo. Si es el vientre universal, significa que dentro de su esencia y bajo sus leyes, todo es creado, todo es surgido, todo es cuajado, por decirlo de alguna manera, dentro de la creación. Si es el vientre de la creación y nosotros somos hijos de la creación, quiere decir que nosotros estamos contenidos dentro del vientre de Bárbelo, o del Santo Espíritu, o de ella. O también podríamos decirle ella, la ley.
es la esencia del Espíritu Eterno en movimiento constante para generar las creaciones. Lo precede todo. Al ser vientre, lo precede todo. Es el Padre común, la primera humanidad. Es decir, cuando queremos entender qué fue lo primero que surgió en el principio original, el Padre y Bárbelo, o él y ella. Ojo, cuando digo él y ella no me estoy refiriendo a géneros. No estoy hablando de que el Padre sea un hombre y Bárbelo sea una mujer. No estoy hablando en términos terrestres. Esto es antes de todos los mundos. El primero en salir. Bien, entonces esta esencia preexistente, conocida como Bárbelo en el libro secreto de Juan, comenzó a pedir al Espíritu Virgen invisible lo siguiente. Pidió que se le diera conocimiento anterior y el Espíritu Eterno accedió. Pidió que se le diera inmortalidad y el Espíritu accedió. Recuerden que ella es el pensamiento anterior. Pidió conocimiento anterior, pidió inmortalidad, luego vida eterna y el Espíritu invisible accedió. Ella volvió a pedir que se le diera verdad y el Espíritu invisible accedió. O sea, que la esencia de Bárbelo contiene, primero, el pensamiento anterior, el conocimiento anterior de toda la creación, contiene inmortalidad, es decir, una esencia permanente y constante en la creación, que genera vida, pero en eternidad, y es la verdad inmutable. Es decir, todas las creaciones que surgen de esta fuerza del Espíritu Eterno, del Espíritu Invisible, contienen estos 5 destellos. Los 5 destellos constituyen el espíritu de cualquier cosa creada en, valga la redundancia, en la creación. Un sol que hace parte de las tantas creaciones que hacen parte del vientre de la creación, contiene en esencia los 5 destellos. Cualquier ser, cosa, aunque parezca inanimada, posee la inteligencia del pensamiento anterior que lo creó. Una piedra, no hay una piedra y la ven inanimada, pero esa piedra tiene un movimiento de partículas y un espíritu, no como el espíritu nuestro, ¿no? Pero un espíritu de inteligencia que le hace ser. Una flor, un ave. Permíteme el cargador. Ya lo busco. Bien, entonces acá nos dice, apareció la verdad y se colocaron juntos y glorificaron al buen espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de ella estos 5 destellos habían nacido. Este es el reino de los 5 del Padre, es la primera humanidad, la imagen del espíritu invisible, los 5 destellos. Es decir, el espíritu, lo que se representa como espíritu, en cualquiera de las dimensiones contiene estos 5 destellos. Bien, ahora cuando comenzamos a ver la expansión de esas 2 fuerzas del Padre Altísimo y Bárbelo, entendemos que ese Espíritu Santo, como le llamamos acá abajo, es la substancia de todo el movimiento de la creación. La creación en todos sus rincones ejerce un movimiento constante y permanente, de expansión y de crecimiento. Esto que estoy diciendo hace parte de lo que científicamente ya se ha venido descubriendo, la expansión permanente de la vida y de la creación. No es algo estático. Ese movimiento es propio de ese espíritu de creación, que lo hace girando y circulando, o girando y arqueando. Esto lo hace infinitamente en una gran espiral, porque el girar y arquear, ese movimiento,
da inicio a lo que llamamos una espiral del espíritu eterno. O también podemos llamarle el cuerno blanco brillante de fuerza. Y ese es un símbolo que se conoce como el unicornio. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre el unicornio? El unicornio tiene un cuerno, un único cuerno espiralado, que apunta siempre hacia el infinito. Esa esencia podríamos decir que es lo que representa la fuerza y movimiento del espíritu de la creación del Padre Altísimo. ¿Estamos hablando de quién? ¿Del Padre o de Bárbelo? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? No. Del Espíritu Eterno, de Bárbelo, de ella, la ley, el vientre de la creación. Es decir, la forma en que el Padre Altísimo se expande en los universos. Eso tiene una energía, una esencia, una fuerza, que es la que nosotros estamos entendiendo en este momento. Bien, es el poder donde reside la vida de la conciencia creadora. Desde el corazón del movimiento, que es acción y reposo, en este corazón, entre el reposo y el movimiento, se genera la energía, que es ella. Se engendra o se genera la energía, que es ella. ¿Quién es ella? El espíritu de la creación. Ella. Entonces, repito, desde el corazón del movimiento, vamos al punto central donde se inicia ese movimiento, que es acción, pero que también contiene reposo. En la creación, para que se expanda, hay dos momentos, la acción y el reposo. Y entre acción y reposo, entre esos momentos, se genera la energía. Y esa energía es ella. Esa energía es ella, el espíritu de la creación. Lo que mueve el todo. Los científicos le llaman a eso la energía oscura. Y los científicos, ¿por qué se refieren a esa energía como energía oscura? La que expande el universo, la que contiene en su movimiento la fuerza para gestar y crear, porque desconocen más sobre ella. Porque recuerden que los científicos se basan en lo que vayan comprobando. Esta información que ustedes están conociendo es una información que nos comparten desde las estrellas, de las humanidades que nos visitan, para que conozcamos sobre nuestro espíritu y sobre el espíritu de la creación. Y lo hacen para que nosotros podamos salir del engaño y manipulación en el que esa fuerza invasora nos sumergió. Por eso nos hablan del espíritu de la creación. A pesar de que hablar de estos temas para hombres de segundo día de creador, que somos nosotros, resulta complejo entender. Por eso, si de lo que se está hablando no se entiende mucho, no hay por qué alarmarse. Lo importante es sentir esencia y sentir dentro de la información una lógica que me enseñe a mí qué es mi espíritu. Si logramos por lo menos eso, ya no estamos en el mismo estado que estábamos antes. Ya estaríamos un escaloncito más arriba. Y de hecho, en la medida en que sigamos atreviéndonos a recibir, a estudiar y a procesar esta información, más vamos a entender. Entonces, repito, esa energía se genera ¿por qué? Desde el centro. ¿Por qué? Por la acción y el reposo. ¿Cuántas veces hace eso la espiral del Santo Espíritu? Infinitamente, eternamente. Y esa es la verdad que produce los mundos y las creaciones. En su pulsar, el pulsar vendría representando la acción y el reposo. Ese sería el pulsar de ir y venir, descansar y volver a principiar. Descansar y volver a principiar. Entonces, esa dinámica es la que permite que se genere ¿qué? La energía. Y la energía es necesaria para que se expanda la creación. ¿Quién es la energía? Ella. ¿Y quién es ella? Bárbelo. El espíritu de la creación. Es decir, si nosotros hablamos del Padre Eterno, el Padre Eterno como esencia necesita un espíritu para ampliarse en creación. Y ese espíritu es la energía que es ella. Sí. O sea, si uno lo analiza en la vida cotidiana también,
por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, el generar acción, por ejemplo, levantar pesas o algo, genera que el músculo crezca, se expanda también. O sea que la acción y el reposo generan crecimiento muscular. O sea, a nivel del cuerpo se da como esa ley, pues. Claro, entonces lo que estás haciendo es lo que al final todos debemos hacer. Yo estoy hablando del principio original y lo estoy haciendo con la intención de que comprendamos todos una mecánica propia en la creación, de cómo se expande la vida, cómo se crea, cómo el espíritu de la creación será eternamente. Ahora, entendiendo esas mecánicas, debemos llevarlas a nuestra vida. Porque así como eso funciona allá arriba, o antes de que nosotros fuésemos, aquí es también. Porque ese mismo espíritu y dinámica se aplica en esta dimensión. Esa es al final la gracia del por qué hablamos de estas cosas. Porque solo dejarlo como algo por allá, pues no tendría sentido. Recuerden que después tenemos que hablar de nuestro espíritu. En este momento estamos hablando del espíritu de la creación. ¿Ya? Ahora bien, ¿recuerdan en alguna cita de Amos, mencionada también en Hechos, cuando dice que al final de los días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne? ¿Han escuchado esa cita? Bien, ese espíritu es esta esencia, esta energía. Quiere decir que al final de la cuenta, del tiempo, de un proceso establecido para la transformación del hombre terrestre, llegaría a nosotros, desde los centros de las galaxias, una energía en forma de espíritu, que es lo mismo, tocando todos los seres vivos. Para que tocando a los seres vivos se produzca en ese espíritu también un movimiento, una energía, una transformación. Entonces, si lo notan, cuando estamos tocando esto tiene ciencia. Si nosotros tuviésemos estudios científicos, seguramente profundizaríamos más. Pero estudios científicos unidos a esencias espirituales, que tradicionalmente no ocurre dentro de la ciencia. La ciencia que nosotros conocemos es una ciencia carente de espíritu. Aparte de algún tipo de científicos que sí comprenden esa dinámica de la energía, que es el propio espíritu, campos de memoria inteligentes. Entonces, ¿cómo lo digo para hacerme entender? ¿O cómo lo entiendo yo? Más bien, toda esencia, todo movimiento, toda energía contiene un espíritu. Eso es un espíritu. Y contiene un pensamiento y conocimiento anterior. Tiene conocimiento y sabiduría. Es decir, que esos movimientos y de expansión en los universos no son cosas burdas que ocurren al azar. Son movimientos determinados por inteligencias. No como lo que nosotros creemos que es una inteligencia. Inteligencias preexistentes que han determinado con ese conocimiento y pensamiento anterior la existencia, por ejemplo, de un sol, de una célula, de un animal, de una planta. Y esas creaciones también contienen un espíritu de inteligencia genética, por ejemplo. Es decir, la inteligencia genética es palpable en la creación. Nosotros vemos una planta y la planta tiene una inteligencia. De hecho, nosotros trajimos esta planta acá y cuando la traímos y la pusimos acá, sentimos que se resintió. Es decir, un ser vivo, tiene una inteligencia. Pudo interactuar con lo que ocurrió en el momento de desplazarla. ¿Entienden? ¿Y cómo me hago entender? Es decir, contiene un espíritu, una inteligencia. No como el mío, por supuesto. Y en esta charla vamos a entender esas diferencias. De nosotros como seres espirituales en la creación, las plantas, los animales, los soles, las galaxias y los universos. Todo es un espíritu. Porque tiene conocimiento, tiene pensamiento, tiene inteligencia. Dejemos de ver toda la creación como algo bruto, porque no lo es. Fijarse bien en la creación, o sea, el proceso de observación de la creación inspira que detrás de eso hay inteligencia. Pero si somos
si nos fijamos en la creación. Si usted en algún momento se dedica a observar la naturaleza, encontrará que en ella hay un espíritu de creación, en ella hay un espíritu de inteligencia que la rige, que la gobierna, que la conduce, no hacia condiciones de destrucción, sino siempre de renovación. O sea que esa inteligencia, ese conocimiento y pensamiento siempre tiene un destino, la vida, o un designio, la vida. Entonces, hay un programa inteligente detrás de todo esto. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ok. Entonces, esos movimientos, ¿qué es lo que generan? Energía. Y esos movimientos son eternos. Y esos movimientos eternos crean el alma de la substancia que es el Santo Espíritu. Cuando hablamos de la substancia, ¿qué entienden por substancia? No sustancia, substancia. Es un término que determina la esencia de las esencias, ¿verdad? De lo que está abajo o preexiste para que algo sea. Por ejemplo, ¿nosotros podemos decir que el Padre Eterno es el amor? No, dicen algunos documentos. El Padre Eterno es la causa del amor, la substancia del amor, porque el amor es la manifestación ya de la creación como tal. Entonces, la substancia se genera a través de los movimientos eternos que crean el alma, que esto se llama en nuestra dimensión el Santo Espíritu. Padre de la partícula, el Santo Espíritu se convierte entonces en Padre de la partícula, de la materia de los mundos, o sea, en estas dimensiones. Pero también dice, y de la fotónica de las luminarias de los universos. Es el Padre de la materia en los mundos como el nuestro, pero también el Padre de la fotónica en los universos luz. ¿Qué quiere decir? Que la partícula fundamental que permite que un sol sea, ¿qué contiene? La misma esencia o substancia del Espíritu Eterno que contiene una célula en nuestra dimensión material. En diferentes dimensiones. Que posee en sí el pensamiento de la imagen original. Entonces, no importa la dimensión, pero siempre contiene el pensamiento de la imagen original. Del primer pensamiento o preexistencia condicionada en luz, como todas las formas genéticas de la creación. O sea, en cada rincón la genética es única y esa genética es original, fundamentada en un pensamiento preexistente. Del todo. ¿Cómo? Allá y acá y donde sea. La cadena genética del Espíritu Luz salió del Padre sin nombre y sin fin, desde el centro de todos los fuegos de las energías espirituales, desde el centro de todos los fuegos de las energías espirituales. Entonces estamos hablando de energías, pero también estamos hablando de espíritu. No solamente es la materia, sino la energía y el espíritu en la creación. Ojo que estamos intentando tocar, llegar un poco más allá de la posición que estábamos en cuanto al conocimiento de lo que es el espíritu de la creación, el Santo Espíritu. Recuerden, si hemos logrado entender algo más, haberlo hecho, valió la pena. Algo más de lo que pensamos antes del espíritu de la creación. Lo digo para que no caigamos en la desesperación y en la agonía de que a la primera entender todo el espíritu de la creación. Lo que queremos es salir primero, en este estado, salir de lo que nos dijeron que era, que al entenderlo no era realmente. Entonces este Santo Espíritu es el mar de fuego de las energías. Entonces esas energías y esas partículas en este mundo generan lo siguiente. Pero Él, el Santo Espíritu, no es ni fuego ni energía como tal. Es la substancia misma dentro de su par, energía y fuego, como un cuerno espiral de fuerzas. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. La energía es el movimiento. Y los fuegos son los soles o humanidades engendradas sin cesar dentro de esta alma
del Santo Espíritu. Es decir, que el movimiento y la energía permanente en girar y arquear de esa espiral de creación genera los fuegos eternos. Y esos fuegos eternos se substancian y conforman los soles, que se convierten en los padres de la creación de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es un sol? Un espíritu de creación. Es la manifestación en fuego de la energía en movimiento y constante, en espiral, de un pensamiento preexistente que genéticamente viene del Padre Altísimo. Y como eso es vida, cuando ese sol en su actividad desprende una radiación, que es lo que él hace, cuando toca los mundos que están cerca de él, él imprime esa misma esencia genética, de energía, de pensamiento, de conocimiento, para que, por ejemplo, una planta viva. Esa planta necesita la energía del sol, la transforma con sus hojas y todo ese diseño inteligente que hay adentro en energía para ella. Y luego, toda esa esencia que tocó esa planta y que toca las plantas y que toca la tierra, genera un fruto de alimento que el ser humano come. Y que eso contiene la misma genética de lo que viene preexistentemente para que en él haya vida. ¿Eso es un diseño inteligente o no? Eso puede ocurrir con esa precisión dentro de la creación por azar. ¿Podría ser esto así? Porque los ateos dicen que no existe Dios. Y yo un ateo lo comprendo, porque cuando un ateo dice que no cree en Dios, al que está negando es al Dios que le enseñaron, o sea, el Dios que adoran los hombres. Muy seguramente, si tiene si no ha caído en el rechazo permanente de todo, porque determinó que no existe más nada, y es amplio, podrá entender el verdadero Padre de la creación. Está más cerca de entenderlo, porque empezó con algo, negando al que nos enseñaron. Ese, el del castigo, el del premio, el de que se te arrodilles, el de la venganza. Ese que ya nosotros dejamos de creerle y de que nos metan cuentos de él. Entonces, ¿se está comprendiendo? Aquí hay dos retos. Primero, entenderlo a nivel de la razón, nivel mental. Y segundo, sentir más o por encima de la razón lo que es el espíritu de la creación. Voy a explicarlo de otra manera en nuestra dimensión. En este momento estamos reunidos, ustedes presencialmente, y hay gente que está viéndonos. Pero lo que estamos haciendo aquí es compartir un conocimiento que contiene una sabiduría que partió de un pensamiento anterior de alguien. ¿Cierto? Contiene un conocimiento. Y cuando está ahí en la pantalla y yo lo comienzo a expresar, mi voz genera unas vibraciones de sonido y son equivalentes, tienen o portan esas ondas, ese conocimiento y pensamiento de esa creación. Cuando llega a ustedes esa misma esencia, que es un espíritu, estoy hablando de entidades, eso es otra cosa, no confundan espíritu con entidades, ¿sí? Entidades son otra cosa y ahorita hablamos de ellas. El espíritu, que es un campo de energía inteligente, ese espíritu toca, porque es una energía, es un movimiento. Eso lo estamos entendiendo, ¿verdad? Es una energía, es un movimiento. Y cuando eso toca el espíritu, que también en ustedes es energía, hay una resonancia. Como ese espíritu está diseñado conforme a la genética preexistente del Padre Altísimo, ahorita lo dijimos, ¿verdad? Va a resonar con la información, conocimiento, pensamiento de la información que en este momento está viajando en una onda de sonido a sus cerebros. Son dos situaciones que ocurren paralelamente. Cuando pregunto,
me estoy haciendo entender, mi ocupación en este momento es que mis palabras sean entendibles. Pero al mismo tiempo me ocupo para que la energía que expresa mi ser sea reconocido en el ser de ustedes. Porque la información que expreso la trajeron de esa misma esencia de donde surge nuestro ser. Bien. Cuando transmito esta información, debo evitar que venga cargada de algún tipo de manipulación emocional, que es la que utiliza el discurso y la dialéctica del mundo. Mueve emociones. Quiero ser claro, sencillo y directo para que la información sea clara y se pueda sentir dentro de esa intuición del verbo que nos creó. Así entonces, el proceso del espíritu se conforma desde un origen donde venimos. Repito, el proceso de nuestro espíritu, ya voy a comenzar a hablar de mi espíritu, del espíritu de ustedes. Ese proceso de mi espíritu se conforma desde un origen donde venimos. ¿Cuál? El Padre, estamos hablando hoy de esa espiral creadora, de esa inteligencia, de ese espíritu eterno, de esa energía en movimiento espiralada. Venimos de ahí, al que hemos conocido como el alma universal. El alma universal. Y esta alma, que es un centro indefinible de luz, se multiplica en miles de millones incontables de chispas que descienden a los sistemas universales y allí en los mundos inician su proceso de crear vida. ¿Qué somos nosotros según este relato dentro del concierto del Santo Espíritu o el Espíritu de la creación? Una chispa. Es que el Espíritu de la creación, para entenderlo en el símbolo, es un gran fuego de creación y nosotros somos una chispa de ese gran fuego y vamos y somos colocados en sistemas universales, en galaxias, en universos, en mundos con un propósito, siendo un espíritu también de creación. Por eso esto se llama el espíritu y su creación. ¿Qué es lo que vamos a crear? Vida, porque la esencia del espíritu eterno es crear y seguir gestando la vida. Ahora, cuando hablamos de la muerte en este planeta Tierra, ¿tiene sentido de acuerdo a lo que hemos venido hablando? ¿La muerte existe en la creación? No existe la muerte. Eso es un concepto que en los reinos eternos no existe. Pero aquí sí existe. Entonces, ¿quién vino hablándonos de muerte aquí? ¿Quién estipuló el reino de la muerte? Es denunciado en Apocalipsis cuando dice que el diablo y Satanás engañan al mundo entero. Jesús en Juan 8:48 le dice, porque es mentiroso y padre de mentiras. Es decir, hay una mentira que se infiltró en esta humanidad que no corresponde a las verdades eternas. ¿Se entiende por qué tenemos que hablar de esto? Qué bueno sería que pudiésemos hablar más de esto y que pudiese llegar el conocimiento de la luz a mayores rincones del planeta Tierra, a mayores oídos de esta humanidad. Pero hay tanta muerte en esta humanidad que se rechaza el conocimiento de la luz. No porque sea tinieblas, sino porque una manipulación mental tan fuerte que lo que suena que no entiendo, lo rechazo. Porque es más fácil en ese adoctrinamiento creer en algo dogmático y de fe que comprometerme con entender de dónde soy. No por condición humana, sino por manipulación. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad, sino que ha sido cercenada, con años y milenios de manipulación. ¿Será que podemos transformar eso? ¿Será cierto cuando Pablo de Tarso dijo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nos transformaremos? ¿Será que ese espíritu de la creación que dijo que se derramaría al final del tiempo generaría un movimiento y conciencia de resonancia en las mentes y nuestros espíritus para generar ese gran cambio? Pensar que no
es seguir hundidos en la muerte. Pensar que sí, podríamos aprovechar eso. Porque si seguimos pensando lo mismo que hemos pensado, o en la desesperanza que hemos venido trasegando, no hay futuro ni eternidad. Entonces, estas chispas, ¿quiénes son? Nosotros. Mi espíritu es una chispa del gran fuego eterno del espíritu de la creación. Y si ese espíritu contiene leyes, esas leyes vienen replicadas en la dimensión de esa chispa. ¿Se acuerdan de una de esas leyes? Pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Contengo eso. Y ese Santo Espíritu de la creación posee 9 leyes. La primera de ellas es perfección. Porque todo lo que se gesta dentro del vientre del Santo Espíritu la contiene. ¿Qué es la perfección? Si fuésemos capaces de ser más detallistas con los procesos que ocurren en la naturaleza, veríamos la perfección. Y nosotros, cuando nos disponemos y actuamos conforme a la verdad, podemos parir cosas llenas de perfección. De verdad que podemos, porque contenemos esto, ¿no? Hijas, chispas, hijas de su inescrutable centro de luz e inteligencia, el Santo Espíritu. Son las almas y descienden a los mundos para actuar entre los elementos. ¿Cuáles son esos mundos? Este es uno. Entonces, esas chispas llegan y encarnan sus espíritus. Esas chispas llegan y se les dan cuerpos físicos de acuerdo al planeta donde lleguen. A nosotros nos dieron este. Pero nosotros no somos esto. Somos una chispa del Santo Espíritu que está aquí adentro. Una esencia que necesita un cuerpo que me lo da los elementos de la dimensión donde llegue para dar vida. Y entre los elementos de cada mundo, aquí son 4, y en todos los mundos son 4, se levanta el espíritu. Estas chispas, nosotros, dan origen a la vida, y la vida es la expresión de esa energía contenida en la chispa. Repito, esa vida es la expresión de esa energía. Es la expresión de esa energía. O sea que nuestra vida, el hecho de que yo estoy vivo aquí hablando, es la expresión ¿de qué? ¿De la energía de quién? Del espíritu de la creación. En mí. Por eso puedo hablar, por eso puedo caminar, por eso se puede mover, por eso puedo pensar, por eso puedo correr, porque esa energía está contenida dentro de la ley del espíritu de la creación. Por eso soy chispa. La memoria de la creación que se hace vida y esa alma universal. Entonces, ¿la vida qué es entonces? ¿Qué es la vida? En ese contexto. Ahí, miren la respuesta. Una memoria. ¿Y qué es una memoria? Un conocimiento, un pensamiento. Esa es la vida, una memoria. O sea, dentro de nosotros hay una memoria llamada vida, que es lo que se produce como energía y movimiento desde la ley de eternidad del Santo Espíritu que en mí es. Entonces, si usted va a una iglesia y escucha a un líder pastoral de esto decir que él es tocado por el Espíritu Santo, y como es tocado por el Espíritu Santo, contiene una condición diferente y superior a la de los feligreses. Comprendiendo ustedes lo que estamos hablando en este momento, esa aseveración de dicho pastor es una verdad. Jamás es un engaño. Porque el espíritu y chispa como memoria de vida está contenida en todo ser vivo que se desprende genéticamente de la luz preexistente y inteligente del Padre Eterno a través de su espíritu de creación. Así que mejor que me diga otra cosa, pero eso no. Ahora, si yo desarrollo mi inteligencia acumulativa, que ahorita voy a hablar de ella, y me dejo tocar de la inteligencia de la creación,
entonces puedo avanzar y evolucionar y puedo compartir ese conocimiento en humildad. Eso es diferente, ¿o no? Porque lo primero genera jerarquía y lo segundo que genera complemento para que la creación siga. Entonces, al existir la mente, ¿recuerdan la información de la semana pasada? Por eso tocamos el tema de la mente y por eso era importante luego seguir con esta información. Al existir la mente como un gran almacén de las imágenes y estas conformar los códigos de la memoria mental, el hombre comienza a contener el espíritu. Pues el espíritu es la acumulación, ojo esta definición, es la acumulación de todas las memorias que ya dejan de ser mente. Entonces, ¿qué necesitamos para comenzar a constituir una memoria en nuestro espíritu? Una mente. Quiere decir que este cuerpo que yo poseo en esta encarnación tiene un cerebro y gracias a ese cerebro genera un proceso de pensamiento, de mente, que está determinado por la interacción que tengo con los elementos de este planeta. Y esas experiencias están generando un nuevo conocimiento que se guarda y se acumula en lo que ya no es mente, sino mi espíritu. Entonces, contengo una esencia que viene de la chispa única de la creación, del fuego eterno. Yo soy chispa de ese fuego eterno. Pero a su vez, como espíritu, yo también comienzo a crear dentro de esa esencia más conocimiento, más pensamiento, más sabiduría. Entonces, ¿qué condición termina teniendo esa chispa una vez yo me siga desarrollando? ¿Seguirá siendo chispa? ¿O se convertirá también en un fuego eterno? Entonces, las memorias se adquieren en la actividad de la vida. En este momento ustedes están teniendo una actividad, están viniendo a una conferencia, están escuchando una conferencia y están creando memoria. ¿Por qué? Porque la información está entrando por sus 5 sentidos, está generando una nueva imagen y esa imagen está generando un nuevo pensamiento. Ustedes, en la medida en que están escuchando la información, están pensando, están razonando. Y si permanecen y si siguen recreando tal condición, están creando una memoria. Pero cada vida, sumando sus múltiples memorias, porque no es una sola memoria en esta vida, son muchas, de esta vida de ustedes, de esta vida nuestra, de esta encarnación, conformando una nueva memoria. El cúmulo de memorias de experiencia genera un paquete mayor de memoria. Y esta memoria total de una vida se puede denominar memoria espiritual. O sea, ustedes tienen una memoria mental. ¿Cuántas memorias mentales podrían tener? ¿Recuerda cuando fuiste al colegio? 1. ¿Recuerda cuando tuviste tu primera novia? 2. ¿Cuántas? Si sumo todos esos cúmulos de memorias mentales de esta encarnación por interacción, ¿qué es lo que estoy comenzando a conformar? Un paquete de memoria mayor. Y ese se llama memoria espiritual. Es decir, una memoria espiritual es aquella memoria que deja de ser solo mental, porque se vivió. Porque se vivió. O sea, la experiencia de vida que conforma espíritu, mismo principio, ¿se acuerdan? La experiencia del vivir conforma espíritu. ¿Qué es mi espíritu? Cúmulo de memorias. Ahora nos dice la información. Así pues, tenemos que el espíritu es la acumulación, mi espíritu, esta chispa que soy yo, es la acumulación de muchas memorias, o exactamente de las memorias de cada encarnación. Quiere decir que mi espíritu no solo se constituye con la memoria de esta vida o encarnación, sino que mi espíritu tiene una condición o ley de encarnaciones.
O sea, mi espíritu tiene una esencia encarnante. Puede, al desencarnar, volver a encarnar. Porque mi espíritu tiene destellos, son 5, y uno de ellos es la inmortalidad. Y con la inmortalidad, mi vida en los cuerpos y encarnaciones es eterna. ¿Muero? ¿Yo muero? ¿Ustedes mueren? Ustedes quieren morir, buenas, pero yo no muero. Yo desencarno, que es diferente. O sea que este cuerpo no representa mi vida dentro del espíritu. Solo es una etapa, solo es un momento, solo es un cúmulo de memoria de una encarnación. Ahora, ¿dónde yo voy a desarrollarme para sumar memorias para mi espíritu? ¿Dónde me desarrollo? En un planeta. Y en ese planeta mi espíritu necesita manifestarse. ¿Cómo se manifiesta un espíritu, que es una esencia, que es una energía, en un planeta como este? En un cuerpo. Necesita un cuerpo. Es decir, que cuando papá y mamá se unieron para formar un cuerpo, ya había un espíritu, que es el mío, esperando ese cuerpo para seguir aprendiendo. Y ahora, cuando ustedes como seres de la creación expandan la vida, es decir, se unan, van a crear cuerpos para que otro espíritu siga aprendiendo. ¿Durante cuánto tiempo vamos a hacer eso? Hay una cápsulas de tiempo-espacio que lo determinan. Son 7 días de creación. O sea, durante 7 días de creación, nosotros vamos a vivir la ley, una de las leyes más fuertes de nuestro espíritu, y es la encarnación, para forjar la vida en nuestro espíritu. Así que el espíritu de cada uno de nosotros se ha conformado entre los elementos conocidos, los 4 elementos. La tierra como asiento de su carne y cuerpo. El agua cual sustancia de su sangre y vías acuosas. El aire en respuesta de la función pulmonar oxigenante. Y el fuego en síntesis de los elementos en la continuidad transformante de él. Entonces, esos 4 elementos que nos dieron, el cuerpo. O sea que mi espíritu se conforma gracias a la conjugación de esos elementos en mi cuerpo. Pero también mi cuerpo puede ser y existir para que mi espíritu sea y aprenda por la interacción con los elementos, con el árbol, con el fruto, con la tierra, con el mar, con los ríos. ¿Qué pasa si esa naturaleza es destruida? ¿Qué pasa? El espíritu de nosotros no podrá seguir aprendiendo porque él necesita de esos elementos. Entonces, nuestro compromiso como seres espirituales, verdaderamente espirituales, no espiritualistas, ni religiosos, es cuidar este cuerpo y cuidar esos elementos. O sea, yo tengo que amar mi cuerpo y amar el planeta Tierra. Porque gracias a ellos, mi espíritu aprende. Cuando estamos entendiendo esto en la dimensión del diálogo, entonces entendemos más allá de lo que se nos puede enseñar en cuanto al amor que debemos tener por nuestro cuerpo y por la naturaleza. Porque ya entendemos por qué y para qué. Y seguramente al entender más eso, más compromiso vamos a tener para que las cosas sean como tienen que ser. No porque nos dijeron por ahí. ¿Bien? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Están cansados? Mucha información. Bastante, ¿verdad? Pero es necesario. Recuerden lo que decíamos en la charla de la mente. Documento abundante.
y el pensamiento, necesidad, dice, necesidad virtual en el hombre de hoy. Necesitamos pensar, renovar el pensamiento, dejar de estar pensando en lo mismo, de lo mismo y de lo mismo, porque ahí no hay renovación. Así que atrévanse, no le tengan miedo. Esta suma de elementos se llama naturaleza. La suma de los 4 elementos se llama naturaleza, externamente e internamente. Reunida en vitalidad creadora de la tierra, en la naturaleza existe un 5.º elemento. ¿Cuál es? Dice, conformado a su vez de los elementos señalados, es la energía ley. ¿Y qué es la energía ley? El espíritu. O sea que los 4 elementos son contenidos y agrupados, no tengo otro término en este momento, por 1/5, que es la energía. Y esa energía ya sabemos qué es, el espíritu. ¿Qué contiene este cuerpo? Un espíritu que compacta mi ser. Corona de un vórtice mayor donde pende la acción y reacción de cuantos se encuentran dentro de los elementos. Entonces habla de un 5.º elemento, el elemento que no se ve. Por allá le dicen el éter, le dicen el cuanta cosa. Pero yo pienso que hoy podemos entender cuál es el 5.º elemento, el espíritu. Y con su inteligencia, y con su conocimiento y su pensamiento, hace esto. Prende la acción y reacción de cuantos se encuentran dentro de los elementos. Así entonces la inteligencia dentro de la creación es una manifestación espontánea, pues ella engendra el código genético desde su molde original en creación de la imagen perfecta. Recuerden que ya estábamos hablando del espíritu de la creación. Y hace unas diapositivas comenzamos a hablar de nuestro espíritu, ¿verdad? Ahora estamos retrocediendo nuevamente al espíritu de la creación para referirnos a la inteligencia. Y recuerden que en la charla anterior hablamos de la inteligencia como un premio a conquistar. Pero ahora no vamos a hablar solo de esa inteligencia, sino de esa inteligencia dentro de la creación. Pero esa inteligencia dentro de la creación, ¿dónde está? Se manifiesta, esa inteligencia de la creación se manifiesta espontánea. ¿Qué significa o qué sienten con el término de que esa inteligencia de la creación se manifiesta espontáneamente? Brota espontáneamente ¿en qué? En todo. En todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, todas las criaturas tienen su inteligencia codificada por especie. Todas las criaturas tienen su inteligencia codificada por especie. Entonces, hay una inteligencia genética celular para las cosas vivas que tienen acción y son reproducibles. Es decir, cuando usted va al mundo de la genética, a ese mundo microscópico de la genética, allí hay contenida una inteligencia propia. Brota en ella ¿cómo? Espontáneamente. O sea, el principio de la creación se ve reflejado en ella. Hay una inteligencia energética para las causas accionadas por la esencia suprema como los planetas o los elementos. Es decir, cuando vemos los mundos, las galaxias, veamos por ejemplo el sistema solar nuestro. Cuando nosotros vemos el sistema solar y observamos las distancias de cada sol, de cada planeta al sol, el giro de los planetas y todo esto está denotando una inteligencia. ¿Sabe por qué? Porque en todo el tiempo que eso ha estado girando alrededor del Sol, cada uno de los planetas, no ha habido nada que desajuste eso. Eso es perfecto. Absolutamente perfecto. O es que el giro que hace, por ejemplo, el planeta Tierra sobre el Sol, varía. A veces se pasa o a veces se retrasa. No, eso es sagradamente perfecto. ¿Qué lo hace perfecto? Una inteligencia. ¿Y esa inteligencia de dónde viene o quién la coordina?
El espíritu. Imagínense por un momento que eso no existiera. ¿Qué pasa con el sistema solar? De pronto un día se viene cerca para donde nosotros, porque él se le antojó. Y como se corra unos cuantos kilómetros para acá, o se aleje unos cuantos kilómetros para allá, hasta ahí fue. Entonces, ¿qué hace que ese sol mantenga su posición? ¿Qué hace que el planeta gire a la velocidad y a la distancia permanente por siempre? Una inteligencia. Esa inteligencia es el espíritu de la creación. Y hay otra inteligencia que es la espiritual. Ojo, para las obras que vienen del espíritu o llama de eternidad, que en crecimiento se guardan dentro de sus propios espíritus. Ese tipo de inteligencia, ¿cuál inteligencia tenemos nosotros? Los seres humanos. ¿Cuál? Todas. Viaje a la genética de nosotros, eso es inteligente. A las esencias de energía dentro de nosotros, eso es inteligente. Y contenemos un espíritu que también acumula y guarda para él una inteligencia, la que hablábamos en la charla anterior. Entonces, el hombre es cabeza de otro tipo de inteligencia acumulativa. Además que hay una genética, vamos a llamarle a ese tipo de inteligencia espontánea en la creación, una inteligencia instintiva. ¿Verdad? Ustedes, por ejemplo, yo quedé sorprendido alguna vez, cuando uno lo ve en vivo, le sorprende más. Ustedes han visto los nidos que hacen los pájaros. Y una vez vi en un lugar, en un campo, un árbol altísimo. Y el pájaro es un pájaro grande, no es un pajarito, un pájaro grande. Y hacía un tipo de capullo colgante en el aire, como una mochila larga, como una mochila de esas arahuacas, ¿no? Una mochila grandota y guindando así. Y el viento, y ella ahí. Diga usted, ¿quién le enseñó a calcular eso a ese pájaro? Porque nosotros para hacer eso tendríamos que hacer un cálculo, buscar bien cuál sería la tirita, cómo la vamos a trenzar. Y ese pájaro lo hace naturalmente. No ha ido a ningún tipo de universidad, no conoce ningún tipo de cálculo, él lo hace. Porque él posee una inteligencia instintiva, brota espontáneamente en él. Porque él es creación del espíritu de la creación. O sea, hereda la inteligencia del molde original. Oye, si ese pájaro hace eso, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Quién nos desconectó de la inteligencia de la creación que brota espontánea e instintivamente en nosotros? No, yo no sabía. Esa es la expresión más tonta que el ser humano puede decir. Usted lo sabe, hombre, usted sí sabe. Usted es creado bajo la inteligencia de la creación. Solo que le hicieron creer que no. Entonces, se le ha permitido para contener, además de la inteligencia espontánea instintiva que tenemos todos, se nos ha permitido por encima de los animales y de cualquier reino alrededor de nosotros, tener una inteligencia acumulativa que nos diferencia de ellos. ¿Y cómo se logra? Se le ha permitido caminar, ir de un lugar a otro, ver y entender, crear un depósito de datos memoria, comprimirla para su provecho, luego usarla en razón, acopiarla y acrecentarla como su intelecto, que a su vez forma el pensamiento de más y más respuestas y preguntas, así hasta crear su nueva inteligencia. O sea que nosotros, además de contener espontáneamente la inteligencia de la creación, creamos la nuestra. Y la creación, ¿sabe qué hace? Nos lo permite. O sea que en la creación, en el albedrío
es la posibilidad que la ley da para que nosotros forjemos la inteligencia espiritual propia, la mía, la tuya, la tuya, la tuya, de todos los seres de la creación, del hombre universal. ¿Se lo permite al perro? ¿Se lo permite al gato? ¿Se lo permite al gato? No. Porque el gato tiene su inteligencia instintiva, genética, celular, pero no acumulativa. Él siempre va a ser gato toda su existencia. Y él existe porque hace parte de los elementos de este planeta para que yo como ser de la creación recree mi propia inteligencia acumulativa. Entonces nosotros a veces nos comportamos como ellos, imagínense eso. No hacemos uso ni gala de lo que somos en el concierto universal. Hace poco vi una imagen de la huella dejada por un oso. Entonces usted ve la huella dejada por un oso. O sea, la huella dejada por 3 animales en el planeta. Un oso, un tigre, imagínense las huellas de un tigre, y las huellas de un ser humano, pero acompañadas de basura por donde pasaba. ¿Qué significa eso? Que nos comportamos peor que ellos. Entonces, ¿dónde está la inteligencia acumulativa en nosotros? Qué vergüenza, ¿no? Eso da pena con el Santo Espíritu. Nosotros tenemos que ser superior, no mejor. Y lo superior no nos hace destructivos ante lo, entre comillas, inferior o lo complementario. Entonces, nosotros tenemos que transformarnos, hermano. Hacer utilización de la inteligencia acumulativa. Hombre, el conocimiento, por ejemplo, ustedes están recibiendo un conocimiento. Si ustedes practican la capacidad de acumular conocimiento e información, significa que ustedes mañana tienen que ser mejores. Y dentro de una semana, mucho mejores. Y en 5 años, mucho mejores. Pero ¿qué a veces sucede? Somos los mismos. E incluso hasta vamos para atrás. ¿Pero eso es condición natural de nosotros? No, estamos entendiendo de que no es así. Ese no es el diseño. Es por manipulación. Hay una fuerza que está trabajando para que eso no se viva. Trabaja allá afuera y trabaja adentro. ¿Ya? Entonces, esa inteligencia acumulativa se logra gracias al trasegar del ser humano dentro de los 7 días de creación. Estamos en el segundo día creador, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta por seguir conteniendo nuestra propia inteligencia? Muchísimo. O sea, muchachos, tenemos oportunidad. Si de pronto vamos mal en la tarea y nos dicen, es que apenas vas por segundo día, y son 7, y cada uno dura 4.300 millones de años, y en cada uno de esos vas a nacer y volver a desencarnar y encarnar, desencarnar y encarnar, ¿da esperanza o no? Entonces, ese espíritu tiene esa inteligencia. Ahora, esto que ven aquí son las cualidades del espíritu ya en nosotros. Mi espíritu se manifiesta a través de centros de energía, porque el espíritu es energía. Se contiene a través de 7 centros energéticos, que en las culturas orientales se les conoce como chakras. Vamos a llamarles centros de energía o logos soles, porque son energía. ¿Y qué contienen como energía? Memoria, esa es la respuesta. Contienen memoria. O sea que en cada centro energético se contienen memorias ¿de qué? De experiencias y de vida. Por encarnaciones. O sea que en este primer logosol, que está al nivel de los genitales, él contiene memorias de encarnaciones de las actividades o experiencias de carácter sexual. Todas están ahí. Es decir, que si él se suma con este, y se comprimen en luz y energía, ¿qué son? Mi espíritu. Ese es mi espíritu, solo que cuando está en este cuerpo, se distribuye. Se contiene
en puntos energéticos, en puntos exactos de mi cuerpo para comenzar a guardar memoria. Y a su vez, este espíritu, mi espíritu, tiene 7 cualidades. Esas 7 cualidades son las siguientes. Encarnación, ya la expliqué, mi espíritu tiene la cualidad de encarnar. Él necesita cuerpos para aprender. Emocional. Recuerden que en la charla anterior hablábamos de las emociones. Deseo, que estará determinado por el conjunto de emociones que contenga en mis encarnaciones. Es decir, el deseo es el impulso de mi espíritu unido a la voluntad para yo seguir existiendo como ser, como espíritu, para que haya una clarividencia. Y fíjense que la clarividencia no es lo que nos enseñaron. Con el cúmulo de experiencias y memorias, yo espiritualmente seré un ser capaz, con la inteligencia acumulativa que he logrado, saber dirigirme hacia donde debo aprender, saber resolver los asuntos que en mi interacción cotidiana debo resolver. Clarividencia no es otra cosa que ver claro, desde adentro. Y lo mismo el deseo, que es algo creacional. Claro, el deseo estará determinado por el paquete emocional de mi espíritu. Es decir, que si por encarnaciones y experiencias he contaminado mucho mi espíritu, ¿hacia qué estará dirigido mi deseo? ¿Ustedes desean venir aquí? ¿Ustedes desean aprender? Si lo desean, la capacidad de deseo para ascender estará determinada por el cúmulo de experiencias e inteligencias que tengan sus espíritus. Si lo tienen para destruirse, eso es lo que han acumulado. Si lo están buscando en lo material, ese es su deseo. Tienen direccionado su deseo. El deseo se une a una cualidad del cuerpo físico, que es la voluntad, porque el que hace es el cuerpo. El que termina moviéndose es el cuerpo, ¿verdad? Pero quien lo impulsa es el espíritu. El deseo del espíritu genera una voluntad en el cuerpo para destruirme o para crecer. Nosotros demostraremos la capacidad que tengamos para una u otra cosa dependiendo de lo que hayamos guardado. Y como esto no ha terminado, sino que esto todavía falta, entonces desde ahora comience a preocuparse de lo que está guardando. Así entonces, la otra ley o cualidad del espíritu es la continuidad que permite la vida eterna. Y para que se exprese el albedrío, el espíritu tiene una ley sagrada que es el albedrío. Y eso tienen que respetarlo. Por ejemplo, ayer tú me decías que querías transmitir el conocimiento a tu familia. Tienes que respetarle el albedrío de cada espíritu de ellos. Porque el espíritu aprende cuando él tenga, ¿qué? El deseo. El deseo. Cuando él quiera. Vea, si usted le dice, vea lo que voy a decir. Si el Padre Eterno tiene un plan para la reivindicación de la raza humana y usted se para enfrente y le dice al Padre Eterno, no quiero. Entonces el Padre Eterno va a sacar un rayo. ¡Guau! Si quieres. El Padre Eterno. ¿Qué puede hacer el Padre Eterno? Ah, bueno, mijo. Él respeta la ley del albedrío porque es una ley del espíritu. ¿Y qué garantiza el albedrío en el espíritu? ¿O qué quiso garantizar la ley eterna en el albedrío de los espíritus? Que el rumbo, que la meta, que cualquier espíritu se quiera dar, la determine ese espíritu. ¿Y qué garantiza? Que la multiforma y la multisabiduría de la creación es indeterminable. Eso asegura un buen aprendizaje porque no se obliga. Entonces nosotros acá obligamos en esta dimensión. Porque nosotros tenemos una imagen falsa. Una imagen falsa. Entonces cuando comenzamos a entender las leyes del albedrío, del deseo, del emocional, entonces ya nosotros comenzamos a estar más tranquilos. ¿Qué tal si aplicamos eso con los hijos? Nosotros los hijos nos enseñaron que nosotros somos responsables de ellos, pero no entendemos que es un espíritu independiente,
que uno lo puede guiar hasta donde Él quiera. Y si Él en su deseo quiere hacer cosas que para mí no son buenas, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de inducirlo con conocimientos para que entienda otra visión. Pero al final, Él decide. A veces nosotros queremos comportarnos como lo contrario o terminamos comportándonos completamente alejados a lo como se comporta el Padre Altísimo. ¿Alguna vez hemos hecho la pregunta de que por qué el Padre dejó que pasara eso en Barbe, allá en Sofía? Dele, ¿quieren? Dele. No es el Padre que nos enseñaron, no es el Dios que nos enseñaron. Hay albedrío. Pero en el albedrío Él colocó leyes. Es decir, que toda la acción en albedrío de un ser, de la creación, está sujeta a leyes. Díganme una. Karma y Dharma. Tú quieres hacer lo que quieras, pero tiene consecuencias. Las cosas que hagas violentando la ley te van a doler. Y ese dolor está para que aprendas que violaste la ley. Pero si te gusta el dolor y tras el dolor y tras el dolor, bueno, ya, entonces ya. Porque el dolor anuncia que hay un error. Imagínense que nosotros no sintiéramos dolor después de habernos equivocado. ¿A dónde vamos a terminar? Bien mal. Y no crean que hay muchos seres humanos que les encanta eso. Vea, a usted le duele una muela, ¿por qué dura 2 meses con el dolor? Usted no ha escuchado personas que se están quejando de la misma situación por siempre. ¿Por qué? Si el dolor lo que te está anunciando es que hagas un cambio, que transformes la situación. Si tú sigues con ese cuento, es decisión tuya que puede hacer el Padre Eterno ahí. Absolutamente nada. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Entonces, vamos a tocar que estas 7, vamos a hablar de las zonas de residencia del Espíritu. 7 primeras, donde el espíritu humano recicla su aprendizaje para aprobar o desaprobar su obra en la memoria espiritual que los serviluces fieles entregan. ¿Sí? Las primeras zonas de donde se contiene el espíritu son estas 7. Mi espíritu está contenido en 7 zonas, en mi cuerpo. Pero además aparecen 2 zonas más. Y esas 2 zonas más son gobernadas por los ancianos de conciencia. Ojo con esto. Estos son llamados para descargar y asignar los fardos espirituales de cada uno de los espíritus que han transitado por la tierra. Y estas 2 zonas son habitadas por nosotros al desencarnar. Es decir, una vez abandonamos este cuerpo, donde se contienen 7 zonas, o 7 logosoles, o 7 chakras, pasamos a 2 zonas. Y esas zonas, en otras dimensiones, son gobernadas por unos señores llamados los ancianos de conciencia. Y allí es donde se pesa y se evalúa lo que hemos venido haciendo. O sea que eso sucede cuando nos morimos. Cuando desencarnamos. La muerte comprime el espíritu en el túnel. O sea que eso que ustedes ven ahí, el túnel, ¿saben qué es? ¿Saben qué es el túnel? El espíritu. Es clasificado. Es clasificado. Ese es el túnel ahí que la gente ve al desencarnar. De ese tipo. Ve al desencarnar. Sí, ve toda su vida. Ajá. Entra a un túnel de memoria. Y ahí en ese túnel de memoria, por eso pongo ahí la gráfica para que ustedes se acuerden de esas historias que hemos escuchado de personas que narran esas experiencias después de que desencarnan, que tienen la oportunidad de volver. Y esos casos hay muchísimos. Entonces, el lugar donde va
el desencarnado es una zona que tradicionalmente le llamamos el túnel. Pero vamos a explicarlo bien, y ese es el túnel de memoria temporal de la encarnación. Es decir, que cuando tú te desencarnas, tú vas a comenzar a ver en primera fila una especie de película en Full HD y a una velocidad impresionante que te muestra tu obra de luz y de tinieblas. Estás desencarnando. Ahora, ¿cuántos de nosotros tiene conciencia de este momento? Ninguno. Porque a nosotros nos enseñaron que nos moríamos y hasta ahí. Ahora, el día que vayan a desencarnar, porque ustedes van a desencarnar, no crean que ustedes cuerpos son eternos, lo que es eterno es su espíritu. Ese cuerpo tiene un ciclo. Y cuando ustedes lleguen a ese momento de la muerte, ustedes van a morir sabiendo que se están muriendo. Me voy a morir. Me estoy muriendo. Me estoy desencarnando. Entonces, cuando desencarne, voy a sentir, ¿saben qué? Lo mismo que cuando encarné. ¿Les dolió? ¿Les dolió cuando encarnaron? Entonces, ¿por qué van a temerle a la desencarnación si es lo mismo? Solo que cuando desencarne tienen que ser conscientes de que están desencarnando. Y desencarnar no significa quedarse aquí o querer quedarse aquí. Desencarnar significa, hey, quiero un nuevo cuerpo. Además, a muchos de nosotros realmente necesitan un cambio. Varios estamos necesitando un cambio, ¿sí o no? Algo mejorcito. Entonces, en ese proceso de la desencarnación hay una proyección en Full HD de la encarnación temporal. Cuando se muere, como se muere la gente por miedo, ahí hay un cierre de esa memoria, una desencarnación abrupta y una encarnación de cero pollito. Porque, como ya les dije, el espíritu tiene una esencia de encarnar, así usted la sepa o no la sepa. O sea, eso no importa. Yo no creo en la reencarnación, no importa, el espíritu va a encarnar. O sea, eso no depende de su creencia. Es una ley del espíritu. ¿Cuáles son 7, no? La primera, encarnación. Él encarna, esa es su ley. Entonces, esto sucede al momento de nuestra muerte, como le hemos llamado. Cuando la lectura de conciencia lee el espíritu del hombre que se desprende de su cuerpo, comprimido en luz, memoria o acción de ese espíritu. Quiere decir que esos 7 logosoles se comprimen al momento de desencarnar en un solo eje de conocimiento y de sabiduría del espíritu desencarnante. ¿Qué ocurre después? En esa desencarnación, los espíritus son separados en buenos, luminosos, o los pestilentes que alborotan al mundo humano, y son los espíritus atrasados, enmarañados en el anzuelo de sus propias trampas. Estos, con gran temor por sus culpas, no pueden soltarse libremente de la vida a la hora de atravesar el túnel. Entonces, los espíritus más atrasados, los más materializados, son aquellos que se han contaminado en su encarnación, y son los que más les cuesta desencarnar. Los procesos o los ritos que hay en el mundo de la religiosidad en torno al momento de la desencarnación, lo que hacen es, o están diseñados para prolongar en la estadía, sufrimiento e incertidumbre de un espíritu que lo que debe hacer es marcharse. Entonces, todo el rito del velorio, de los no sé cuántos días, de esperar que venga la señora de por allá para que vea a su mamá muerta, de que todo el mundo lo llore, de que van caminando a llevarlo al cementerio para enterrarlo, y después todos los días de la madre, todos los días del padre, todos los días de su cumpleaños, van allá. Entonces, ¿qué está sucediendo con esa memoria de espíritu? Que no sabe el proceso de las encarnaciones porque este mundo no lo conoce. Quedan los peores divagando, que son las esencias esas que ustedes han escuchado, las historias de ultratumba y el otro. Espíritus que se van atrasando porque no logran elevar su vibración en un proceso de
ascenso. ¿Qué es lo naturalmente tiene que ocurrir al momento de desencarnar? Irse. ¿Y el irse qué garantiza? Volver. Me preguntan cuándo volvemos enseguida. Eso sí, no lo sé. No sé cuánto dura eso. Pero en esa cueva de los pestilentes, que es donde llegan los espíritus más atrasados, allí el tiempo y el espacio no funcionan como acá arriba. Vamos a hablar de esa cueva de los pestilentes. O la caverna de los pestilentes. Recuerden que hay espíritus que por su fruto son luminosos y buenos. Pero hay unos muy pesados, los que alborotan al mundo. ¿Quiénes, por ejemplo? Un Álvaro Uribe. Una cosa de esa, ¿no? Un Donald Trump. Un asesino. De esos peores que nosotros vemos por sus obras, por sus acciones. Esos llegan a parar a una cárcel que tiene cada planeta. Se llama la cueva de los pestilentes. Lo que les estoy compartiendo son leyes del espíritu. Es el lugar de los espíritus sin luz. Es un lugar donde huele a pudrición. Estoy hablando en símbolos para entender de qué se trata. Una niebla viciada emana de ella, de esa caverna. Es profunda tal caverna, formada por laberintos donde llegan los amos del poder del oro, los palacios y mansiones, los criminales de los caminos del mundo, quienes al morir viajan a ese lugar ubicado en el centro de la Tierra. Es decir, que ¿quién gobierna los espíritus de este planeta Tierra? El planeta. Este planeta tiene designado unos espíritus. Tantos espíritus te enviamos para que esos espíritus allá aprendan, crezcan. Entonces Él los administra. ¿Cómo los administra? Recuerden qué sucedía en la desencarnación. ¿Qué es lo primero que sucede para nosotros? Una evaluación de lo que ese espíritu es para poder ajustarle a ese espíritu las leyes. Una de las que ustedes mencionaron, la ley de la causalidad. O sea, ¿cuáles karmas te ganaste y cuáles dharmas te ganaste? Para ser justos contigo. Si tienes más karmas que dharmas, eso es justicia para ti. Tú lo creaste. O sea, ahí no hay, como sucede acá, que uno está caído y da y soborna y el cuento y esto me lo valen y esto no me lo miran y tal. No. La ley de conciencia del planeta es justa. ¿Ya? Y entonces, en la futura encarnación, por ejemplo, si violentaste permanentemente la ley de tu mente, la ley de tu cuerpo, entonces llegarás con esos karmas. Entonces esto explica muchas cosas, el niño que nace y hoy se murió, el niño que nació ciego, el otro que es pobre, el otro que es rico, el otro que no sé qué. Todas esas cosas que nosotros preguntamos y que siempre nos dieron la explicación. No, es que así quiso el Señor. No, así no lo quiso el Señor. Así lo forjé yo. Y en la desencarnación se aplica la justicia. Nada se lo van a deber, nada. Lo que pasa es que nosotros vamos más caídos que otra cosa. Pero si vamos bien, nada nos los van a quitar. Todo, como dice la lógica, te renovarás con todo conocimiento que nadie te podrá quitar. Lo único que es tuyo es lo que tienes en tu espíritu. Lo único. Lo demás no te pertenece, es temporal. Pero lo que sí te va a acompañar en todas tus encarnaciones es lo que hayas guardado dentro del ser. Nadie te lo puede tocar. Entonces, cada mundo posee una cárcel de esta. ¿Dónde está ubicada? En el núcleo. Para ellos, esta es la ley de los espíritus en todos los mundos. Es una ley del espíritu. En cada plano y lugar de la habitación del universo. O sea que esto ocurre en todo lugar. Ahora, imagínense un Hitler desencarnó. Allá está esperando encarnar. O ya lo habrán encarnado. Dependiendo de quién. De él. Pero sucede algo, muchachos, que debemos tener en cuenta, y es que como estamos en un proceso de ascenso al tercer día creador, hay una condición especial ahora. Como se quiere evaluar nuestro talento para pasar a una nueva dimensión del tercer día, significa que en este momento se deben encarnar los espíritus. O sea, todo el mundo para el examen final, por decirlo así. Para que en ese examen final comience a dar fruto, si hace parte de la dimensión del tercer día.
Si un espíritu de esta encarnación, de este tiempo, espacio, no contiene la vibración apropiada para la cuarta era planetaria o tercer día creador, ya deja de pertenecer o deja de tener pertenencia con este planeta. Porque este planeta ya pasa a una dimensión donde los cuerpos tienen otras vibraciones. Y sus espíritus, los espíritus deben tener una vibración que permita ¿qué? ¿Que permita qué? Encarnar. Que permita encarnar. Es decir, si tu espíritu está chueco y los cuerpos y las dimensiones de los días que vienen van avanzando, tu espíritu tiene que ir con esa dimensión, porque si no, no hay cuerpo para ti. Y como no hay cuerpo para ti, ¿qué va a pasar con tu espíritu? Bueno, entonces hay un diseño para esos espíritus que no alcanzaron esa dimensión y bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero la peor de ellas es algo que en Apocalipsis le llama el Sheol. ¿Sí? Lugares y dimensiones donde esas memorias de espíritu tendrán que ser, en términos, para hacerme entender, reseteadas. O sea, el espíritu es la chispa y lo que le metió es su experiencia, ¿cierto? ¿Ese espíritu de quién es? ¿De quién es la esencia? Del Santo Espíritu. Pero lo que está guardado en ella le pertenece al que se lo dieron. Y si eso es basura, ¿qué tiene que hacer la ley del Santo Espíritu con el fuego eterno? Tiene que purificar eso. O sea, tiene que resetearlo. ¿Y colocarlo dónde después? ¿De acuerdo a la ley que están aprendiendo? Vació el Santo Espíritu, vació eso no sirve. Eso no tiene conformidad con la creación y quedó otra vez vacío. Entonces, ¿ahora dónde lo pongo? Nuestro cuerpo. ¿En dónde? Nuestro cuerpo en el mismo planeta para que aprenda otra vez. Pero en el mismo planeta ya no puede. Y ahora hay que ponerlo en otro lugar, en otro planeta. A que él ahí empiece nuevamente. En un planeta desde el primer día. Claro, del primer día creador. Para que él siga aprendiendo. Es decir, que ese espíritu tiene que recuperarlo el Señor de los Espíritus. Eso es de él, eso le pertenece a él. Te lo da para que lo conformes, para que conformes tu esencia. Se pone otra vez para que empieces. Entonces, al final, por mucho pataleo que nosotros queramos hacer, ¿hacia dónde vamos? A la luz. Solo que nosotros decimos cuándo, cómo. Ese es el albedrío. Pero hay un solo camino. La luz. Son 9.000 millones de años para Entonces la rebelión puede hacer lo que quiera. Y el Padre Eterno los deja que hagan. Pero al final, ¿quién que da cuenta? Cuando ya sean cansados. El Padre Eterno los va a coger cansados. Vacía, hágale otra vez. La rebelión. Los peores de ellos serán arrancados de la memoria total. No existieron. ¿Esta información en qué lugar aparece? Esto hace parte del conjunto de información que se trajo desde el contacto de Enrique Castillo, de Carlos Ariel Torres Valencia y documentos anteriores como el libro secreto de Juan. Es un compendio, como dije al principio. Ahí hay de todo, pero unido con lógica. Las emociones son fuerzas que elevan o convierten en polvo el tiempo y el espacio de los hombres. Recuerdan que una de las características del espíritu es emocional. No estoy hablando de emocionalidad esa que tenemos del sentimentalismo. La emoción como esto, ¿no? Las emociones bien conducidas como un almacén de datos son en sí mismas parte del cuerpo espiritual, ya lo sabemos, que se transmite de encarnación en encarnación. Aquí está. Entonces, si nosotros queremos comenzar a recibir herramientas para cultivar el espíritu, es decir, llegar al proceso de la desencarnación con una cuenta positiva más que negativa. ¿Sí? Queremos eso, ¿no? Entonces tenemos que conducir bien, ¿qué? Nuestras emociones. Y esas emociones, si echamos más para atrás, son el resultado de los actos y de los pensamientos. ¿Bien? Ahora bien,
Vamos a definir la emoción. Técnicamente dice que el término emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso, muy parecido al espíritu. Movimiento o impulso. Está ligada al espíritu al final. Aquello que te mueve hacia. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, esos son términos del mundo, científicos. Los vamos a utilizar para entender en la dimensión del espíritu. Psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o una persona importante para ello. Son psicológicamente. Las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes a la memoria. Están sujetas al pensamiento. Y también tiene una condición psicológicamente, fisiológicamente, es decir, que ellas alteran el tema corporal. Las emociones originan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, por supuesto, los músculos, la voz. Cuando uno está asustado, la voz le cambia. Es una emoción que cambia el estado de nuestro cuerpo. La actividad del sistema nervioso autónomo, es decir, nosotros podemos hasta orinarnos con un susto. Las personas que tienen las emociones alteradas se les puede afectar, por supuesto, su sistema nervioso. Empiezan a temblar, pueden hasta desmayar, se les puede dañar el estómago. Y del sistema endocrino puede comenzar a segregar química de acuerdo a esas sustancias, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Entonces, estas expresiones de nuestro rostro están sujetas o están ligadas a una emoción. Cuando estamos así, esto es ¿la alcanzan a ver? Sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó para que yo me sorprendiera? ¿Qué pasa antes de que yo me sorprenda? Llegó una imagen, exacto. Entonces ahí aparecen los sentidos. ¿Qué más? Con los sentidos vi algo, me dijeron algo, escuché algo o vi algo que estaba fuera de lo que tradicionalmente yo pensaba o creía. Y cuando eso ocurre, se genera un pensamiento en el que dice, no lo puedo creer, un pensamiento. E inmediatamente ligado al pensamiento, recuerden que el pensamiento enseguida crea una cadena de aminoácidos y entonces surge la emoción. Y esta emoción es de sorpresa, estoy sorprendido. Inmediatamente el rostro me cambia, los ojos se me abren. Cuando alguien le dice algo que no le gustó, usted se molesta, se pone serio. ¿Serio? Entonces, todo eso es el reflejo de lo que está ocurriendo por dentro. ¿En qué se está convirtiendo eso? Como experiencia. En memoria. ¿Y qué es memoria? Espíritu. Entonces, al final, lo que se guarda como memoria de espíritu es lo que después de haberse pensado se consuma, ¿se acuerdan? Se consuma en acción y emoción. Cuando usted estudia algo, cuando usted tiene un conocimiento, ¿eso es memoria espiritual cuando lo estudia? Más bien como intelectual. Ah, ok, entonces se entiende. Hoy ustedes están recibiendo una información, no se está convirtiendo en memoria espiritual, es una memoria mental. Si ustedes viven la información, es decir, la aplican, la actúan, la realizan, ahí sí se convierte en memoria de espíritu. ¿Qué se entiende? Que ningún ascenso de espíritu se da porque usted sepa mucho. El ascenso de espíritu se da sabiendo y haciendo. Usted sabe mucho, pero usted no realiza, no actúa, no ejecuta, no hay memoria de espíritu. No está conteniendo espíritu. Pero si usted aparte de eso, lo que está haciendo son cosas que lo destruyen y destruye allá afuera, eso está guardándose.
Y recuerden que hay una ley que es la causalidad, causa y efecto, y esa se aplica en la encarnación y en futuras encarnaciones. Queremos ascender en espíritu, es sencillo. Vea, ¿cómo vamos a explicar esto? Vamos a entenderlo entre todos. ¿Cómo usted atraviesa un proceso de limpieza de chakras? ¿Cuál será el elemento o la práctica más efectiva para limpiar y equilibrar sus 7 logosoles? Cambiando el pensamiento, Cambiando el pensamiento. Primero revisando. Primero tomando conciencia, revisándome del error, dónde he caído, entendiendo que he violentado las leyes, entendiendo que he dañado y me he dañado. Y luego de haberme enterado de eso, reflexionado sobre eso, que es el famoso arrepentimiento, entonces crear un plan de acción que revierta la programación. Entonces ahí busco herramientas. Hombre, yo soy una persona que me altero, entonces busco herramientas que me permitan entender por qué me altero y cómo trabajar eso. Entonces, cuando ya comienzo a trabajarlo y a encontrar resultados positivos, entonces ya estoy grabando memoria distinta. Estoy trabajando en mi espíritu. Eso sí es trabajar en espíritu. Entonces, si usted le dice al Señor, en ti creo, Señor, usted es salvo. O sea, eso no corresponde a ninguna mecánica de espíritu. Eso es creencia. Eso no funciona en la creación. Ahora, si usted dice, yo creo en ti, Señor, y usted está actuando diferente, bueno, no importa que diga si cree en el Señor, lo importante es la obra. Que sea conforme a la conciencia, no tampoco para que me vean. Porque yo siento la necesidad de transformarme. Es lo que se llama la transformación consciente. Y nada es consciente si no se tiene el conocimiento de que me estoy equivocando. Entonces, vamos a aplicar, recuerden que en las charlas anteriores estábamos aplicando la primera ley del ascenso con la primera ley del cuerpo, las leyes que se levantan, del hombre que se levanta allá, la lógica. Y hoy vamos a explicar lo mismo, vamos a aplicar la tercera ley a este ejercicio del espíritu y su creación. Entonces, se llama las emociones libertarias. Las emociones son inherentes al ser, eso nosotros no somos seres emocionales, es decir, que no tengamos emocionales. Tenemos esa esencia en el espíritu. ¿Qué entonces son las leyes de las emociones libertarias? Es la respuesta y logro de las luchas emprendidas y grabadas en la primera y segunda ley. La primera ley se llama ley del cuerpo luminoso, cuando se extirpa del todo vicio, amargura y sufrimiento. La segunda ley es la ley de la mente sensata, que la tocamos la charla anterior. La mente condicionada siempre a la búsqueda y a las nuevas alturas espirituales. Ella no se detiene y por el contrario, está ávida de nuevos logros y mayores comprensiones de acción en pos de la luz mayor, que siempre estará cada vez más cerca y de mayor intensidad a cada paso. Entonces, cuando yo quiero trabajar emociones libertarias, tengo que tener una mente que sea una mente creadora. Es decir, el juego de pensamientos que yo tenga tiene que ser un juego de pensamientos proactivo. Tiene que ser un juego de pensamientos que me impulse siempre a estar mejor, a encontrar respuesta y solución. Y por supuesto, antes tenía que haber aplicado una ley del cuerpo luminoso. ¿Se acuerdan? Si no empiezas por limpiar tu cuerpo, oh hijo mío, no podrás. ¿Se acuerdan de eso? El diálogo de Hermes con su hijo Tat. Entonces, esos dos elementos paren la ley de la emoción libertaria. No puede aparecer una aplicación de ley de emoción libertaria si no he trabajado las dos primeras leyes. Porque es una mecánica, es una secuencia. Así entonces, el cuerpo luminoso dirigido sabiamente por una mente sensata, se funden las dos, libertará al espíritu de las emociones dañinas, del estado temporal de la encarnación y sus secuelas de aprendizaje. Sus secuelas, todos traemos secuelas. El barro que traemos. Ese barro que quiere reclamarnos, a veces se cree dueño de nosotros, ¿no? Entonces, esas secuelas que tienen van a ir controlándose de acuerdo al trabajo de la ley del cuerpo luminoso con una mente sensata. Bien, entonces dentro de toda esta dinámica
de información que nosotros les estamos compartiendo, se ha promovido, han tenido ustedes un cambio. En la vida, en sus vidas, en la que nadie las ve, o sea, en el que nadie las ve. Ahí, esa es la vida de uno. No como cuando nos ponemos las caretas, las máscaras, que la lógica llama las vestiduras insensatas, de vestirnos de aquello que nos hace falta. Entonces, si esto ha ocurrido, significa que estamos poniendo en marcha mecanismos, a veces inconscientes, pero ojalá cada vez sean conscientes. Es decir, que yo pueda detectar cada vez más el error. Y el error se detecta con facilidad por un punto exacto, el dolor. Bendito dolor. Le llaman maestro dolor. Cuando hay dolor es como cuando se prende un bombillo. Pi, alerta, pi. Entonces, ese dolor permite, si uno es consciente, estoy haciendo algo mal, debo corregir. Si estoy sintiendo dolor o estoy infringiendo dolor. Cuando estoy infringiendo dolor, debo darme cuenta, estoy actuando incorrectamente, estoy pensando incorrectamente. Esto es una emoción dañina y corregirla. Así, esta primera ley, cuando de él se expulsa todo odio, vicio, sufrimiento, sacrificio y amargura, que es en suma la enfermedad y el envejecimiento de las muertes de la fuerza. Entonces, para eso yo hice una videoconferencia que maneja esta ley. Se llama, está en el canal como Programa Conciencia. Ustedes ven la charla y está cómo manejar esto, herramientas para manejar esto. Y esto, que es la mente sensata, siempre actuará creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, está en la charla anterior. Esas dos charlas, esas dos informaciones, esos dos conocimientos comprendidos, ampliados y aplicados, comienza a hacer un trabajo de espíritu en nosotros, que es la tercera ley, la del espíritu. Voy a crear mi espíritu. ¿Se acuerdan el libro secreto de Juan cuando dice, pidió mente como compañera con la cual trabajar? Y más adelante dice, y es el Dios producido por sí mismo. Cuando comprendió la creación, cuando comprendió su vida, cuando comprendió lo que le estaba pasando, él se puede crear nuevamente. Yo, el Dios o el ser producido por mí mismo. Bien, entonces, ese paquete de información que hoy les compartimos es el cierre de los dos anteriores. Entonces, para que haya una mayor comprensión, estudien. Cuando ustedes estén viendo los videos, estudien. Lo que es estudiarlo, no ponerse a verlo ahí, apunten. Hizo mención de esto, busco. Otro día sigo, vuelvo y lo repito. A veces les mando, algunas personas me hacen una pregunta de algo y yo mando es el video. Véase la videoconferencia atrás. Entonces me dicen, ya la vi. No, entonces véala otra vez. Pero si ya la vi, no, si lo hubieras visto y lo hubieras comprendido, no me estuvieras haciendo la pregunta. Significa que necesitamos muchas veces estudiar la información. Porque el cerebro, nuestro cerebro, aprende por repetición. ¿Eso es así? No, una sola vez y ya entendí todo. No. Hoy avanzamos, no entendimos todo. Avanzamos, sí. Yo siempre pongo el ejemplo de las películas. Uno se ve una película por primera vez y le gustó. Después se la ve otra vez, de pronto ni enseguida, pero después de un tiempo, y le ve otras cosas. Y hay películas que uno nunca quiere dejar de... Siempre quiere vérselas. Porque son buenas, ¿cierto? Entonces, si la información buena es buena, ¿por qué dicen que ya se la vieron? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces se amplía el conocimiento? Bueno, entonces nos vemos el sábado. El sábado vamos con una información que le hemos llamado gen andino, el gen andino.
Es una información que va a entregar conocimientos de las razas matrices. Todo el tema de las razas matrices para que comencemos a buscar nuestro verdadero origen. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos y nos quedamos aquí si tienen preguntas.